Buen día con todos, mi nombre es Angeli Reate y soy de la Universidad Señor Zipam y en esta oportunidad expondré la pregunta explicar sobre un plastrón apendicular de la guía práctica número 3, abdomen agudo quirúrgico, apendicitis aguda del Dr. Serken Rivadeneira Emilio. A manera de introducción me gustaría empezar con un caso clínico. Tenemos que en un hospital de Chile, el Hospital Base Valdivia, llega un paciente pediátrico, sexo femenino, de 8 años y 11 meses, que acude por emergencia por dolor en el abdomen inferior de 3 semanas de evolución, que va a estar acompañado de una sensación febril no cuantificada, vómitos y diarrea. En el examen físico tenemos que el abdomen también va a estar blando y depresible, va a haber una disminución de ruidos hidroaéreos, y ante los signos de irritación peritoneal, signo de Blumper y signo de SOAS, todos estos van a ser positivos. Además que va a haber una sensibilidad abdominal en la palpación superficial en la fosa ilíaca derecha y en el hipogastrio. Tenemos que además se realizó una ecografía abdominal. Todo esto corroboró el diagnóstico de plastrón apendicular. Se optó por un manejo médico, se evolucionó de manera favorable dándose de alta, y en controles posteriores se planificó una apendicectomía, llevándose a cabo con éxito meses después. La biopsia del apéndice extraída evidenció un carcinoma apendicical, por lo que se inició el estudio de extensión de neoplasia sin encontrar riesgos patológicos. Entonces, para explicar qué es un plastrón apendicular, primero tenemos que hablar de la apendicitis aguda. Y como bien sabemos, este va a ser un proceso inflamatorio del apéndice secal, causada por la obstrucción del lumen del apéndice. Tenemos que existen múltiples etiologías por las que se va a causar esta obstrucción. Ya sea aquí en el Perú, la causa más frecuente es un fecalito, pero existen otras patologías, tales como una parasitosis. También tenemos de tipo vascular, entre otro tipo de etiologías que van a causar que el lumen se obstruya. Y esto va a causar un proceso inflamatorio que va a generar edema y congestión de la serosa. Esto va a aumentar la presión intraluminal, causando a su vez obstrucción de la circulación linfática. Al estar cerrada la circulación linfática va a haber una disminución en el drenaje y causando a su vez una obstrucción venosa y arterial, favoreciendo la proliferación bacteriana. Todo esto va a generar con el paso del tiempo una isquemia y posterior necrosis, llegando a la fase más grave, que es la perforación, lo que ya nosotros conocemos como una peritonitis, que puede ser localizada al centrarse en un solo cuadrante del abdomen o difusa, con ya abarcando más de 2 cuadrantes. Tenemos que en la apendicitis aguda se va a caracterizar por las siguientes fases. La fase congestivo-catarral, la cual se caracteriza por el edema y la congestión serosa, posobstrucción, el aumento de bacterias y la reacción del tejido linfoide. Tenemos la fase flemosa o supurada, que va a producir un aumento de congestión vascular, un compromiso venoso y linfático y la aparición de un exudado fibrino purulento, así como también la proliferación bacteriana. Tenemos la fase necrosada, donde va a haber un compromiso vascular y linfático, y al disminuir la irrigación va a generar necrosis. Va a haber un gran componente inflamatorio y un aumento del material purulento. Y la última fase, la fase perforada, que como su nombre lo dice, al haber tanta presión y todo el acúmulo y la disminución del drenaje, va a generar que este material salga hacia la cavidad abdominal. Tenemos que tanto la fase congestiva y flemosa, van a ser parte de la apendicitis no complicada, y la necrosada y perforada parte de la apendicitis complicada. Entonces, conociendo estas fases, tenemos que el plastrón apendicular viene a ser una complicación de la apendicitis aguda que se va a ubicar en la fase perforada, la cual va a ser una forma de presentación poco frecuente de la apendicitis, que va a caracterizarse por ser una masa inflamatoria dolorosa ubicada en la fosa ilíaca derecha, eh, en donde van a participar tanto las asas del intestino delgado como el epiplom,
así como también otros órganos. Tenemos que el cuadro clínico va a ser sugerente a una apendicitis aguda, con la diferencia de que va a ser un mayor día de evolución. Aquí podemos ver el apéndice perforado. Aquí es en donde se va a producir el plastrón apendicular. Tenemos que se va a producir en un 2 a 10% de los casos, va a haber un compromiso de vísceras adyacentes y del epiplón mayor. En este caso va a dar lugar al flemón o plastrón. Para el diagnóstico del plastrón apendicular, tenemos que esto se va a realizar por la clínica, la cual se va a evidenciar síntomas similares a la apendicitis aguda, con la diferencia es que va a haber una mayor evolución de tiempo. Se va a presentar el dolor en la fosa ilíaca derecha. Como en la apendicitis, este dolor suele migrar de estar cerca del ombligo hacia la zona derecha, inferior derecha. Vamos a tener la palpación de la masa. El dolor va a ser tipo cólico y también tenemos que va a ser muy intenso, acompañado de vómitos o náuseas, mal estado general, dolor al momento de toser, el signo de Plummer, el signo del psoas, el signo del obturador, así como también la presencia de fiebre, que en este caso, al ser cuanto mayor sea la fiebre, va a ser peor pronóstico. Está asociado a un peor pronóstico. Y tenemos también el diagnóstico que se puede realizar por ecografía, radiografía y la tomografía, la cual viene a ser el gold estándar, y ya que posee una mayor especificidad y sensibilidad. Y bueno, como se muestra en la imagen, aquí podemos ver una tomografía axial computarizada con una imagen compatible a plastrón apendicular. En el tratamiento tenemos que este puede ser conservador o quirúrgico. Esto va a depender del médico. En este caso, el conservador va a encargarse, se debe de tomar en cuenta la terapia antibiótica, que usualmente es ampicilina, gentamicina y metronidazol, con un mínimo de 5 días. Tenemos el drenaje percutáneo en caso hay acceso, guiado por ecografía, y la observación del paciente. En este caso se debe de ver la evolución del dolor, si tolera la alimentación, en cuestión los vómitos y las náuseas, y si mejora con el tiempo. En caso no mejora, se debe de considerar un tratamiento quirúrgico. Las ventajas del tratamiento quirúrgico serían que evita la capacidad de producir recidivas, disminuye el riesgo de complicaciones a largo plazo y también se asocia a un tiempo reducido de estancia hospitalaria. Complicaciones más frecuentes tenemos infección de la herida quirúrgica. De estas, del 10 al 40% van a ser por patología nosocomial. Los agentes etiológicos más importantes tenemos el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa, negativo el Enterococcus y el Escherichia coli. Tenemos también un aumento de riesgo de mortalidad en pacientes apendicectomizados. En la peritonitis, como otra complicación, tenemos de 3 tipos. La peritonitis primaria, la cual va a ser monobacteriana espontánea y no se va a evidenciar infección del órgano intraabdominal. La peritonitis secundaria, que va a haber una ruptura en la pared del tracto gastrointestinal, en donde se debe realizar un lavado de la cavidad peritoneal. En la peritonitis terciaria tenemos las múltiples colecciones exudativas y va a persistir como un proceso séptico a nivel sistémico. Así como también otra complicación viene a ser la sepsis. Y eso sería todo. Muchas gracias.